Buenas noches, bienvenidos a Comunistas por Bravo TV. Arranca una semana con salvataje, pero quiero tomarme unos minutos para abrir con un día sumamente importante para la paz, sobre todo en Medio Oriente, en la Franja de Gaza, y con finalmente la entrega de los rehenes, 20 rehenes vivos, que llamó mucho la atención la salud que tenían, algo que se venía hablando, porque, claro, el grupo terrorista jamás no quería quedar mal frente al mundo en este acuerdo de paz. Por supuesto que de los 28 rehenes que han fallecido, solamente se entregaron 4, así que vamos a abrir un poco el juego para ver cómo vivieron los camaradas digitales, por supuesto, del otro lado, y también los camaradas que tengo aquí en la mesa. Vamos a empezar a presentarlos. Julián Fava, filósofo, con nosotros. Juli, ¿cómo viste este día? ¿Qué Un tal, día Santiago? de la historia, ¿Qué tal, ¿no? camaradas, compañeros? Desde luego, un día con una significancia, con un peso realmente muy importante, y también habría que reflexionar respecto del rol de las potencias, y en particular de Donald Trump, ¿no? Que en nuestra patria tiene injerencias. Hemos visto cómo han anunciado medidas económicas sus funcionarios, y en este sentido también buena parte de lo que pasa en Medio Oriente tiene que ver con el gran país del norte y cómo ha metido la cola en las últimas décadas allí, ¿no? Digamos, porque ahora se lo erige como al que llevó adelante, el que promovió el acuerdo de paz, etcétera, etcétera. También habría que ver los intereses que hubo y que hay de los Estados Unidos en esa región, precisamente, ¿no? Difícil llamarlo pacemaker, ¿no? Sí. O el gran pacificador. Daniel Lipovetsky, abogado con nosotros. Daniel, bienvenido. Hola Santi, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Contanos, ¿cómo viste esto? Porque claro, pasaron 2 años de angustias, de ida y vuelta. El 7 se cumplieron los 2 años, hicimos este programa aquí en Comunistas. Y luego este momento que muchos dicen no es un alto el fuego, es simplemente un momento de paz. Bueno, ojalá que sea así. Realmente uno celebra que por lo menos se hayan recuperado 20 rehenes vivos, más allá de los 24, creo 28 muertos. 28 muertos. Sí, que recuperaron más 4 nada más. 1.200 que murieron en el ataque jamás el 7 de octubre, que se acaban de cumplir 2 años, ¿no? Entonces, en total hubo 1.400 víctimas, ¿no? Los 1.200 muertos del ataque del 7 de octubre, más los 200 rehenes, que algunos se recuperaron, algunos sobrevivieron y otros no. Realmente, más allá de todo, uno celebra que haya paz, celebra que se hayan recuperado, esperemos que no vuelva a haber acciones bélicas. Mira, la verdad que, por supuesto, si analizamos el rol de Estados Unidos, seguramente podemos criticar muchas cosas de eso. Hoy, de alguna manera, creo que hizo un aporte para que los rehenes se recuperan con vida, y eso uno lo valora, independientemente de que la situación en Oriente Medio requiere, por supuesto, una vocación en serio de que haya paz, y para eso, por supuesto, uno apela a que todos los países intervinientes tengan esa voluntad, y que el resto de los países, las potencias que participan, que tienen intereses, porque no solamente tienen intereses Estados Unidos, sino también Rusia y otros, y China, bueno, por supuesto que aporten para que realmente lo que pasó con el 7 de octubre, lo que pasó con Hamas, y también de alguna manera con la gente de los civiles que murieron en Palestina, no vuelva a ocurrir, ¿no? Sin duda. Y Pablo López Fiorito, sociólogo, y te pregunto, Pablo, ¿qué pasa con el ego de Trump? ¿Ha sido golpeado ya que Corina Machado finalmente fue el Premio Nobel de la Paz? Tendría que ser psicólogo para contestarte eso. Digamos, me parece que hay algo ahí de Trump de querer protagonizar una situación. Él siempre en su discurso plantea que él viene a traer la paz, un poco lo manifestaste en inglés vos. Para mí es una situación compleja lo que hizo Hamas, pero complejo lo que hizo Israel en Palestina, ¿no? Digamos, la cantidad de civiles muertos, la cantidad de gente muriéndose de hambre. Digamos, me parece que ahí hay una situación a la cual Donald Trump no le da respuesta. Le da respuesta sí a una situación de paz inmediata e intercambio de rehenes, pero no le da una solución al problema del hambre
por la cual están atravesando los palestinos. Claro, la Franja de soluciona Gaza, ¿no? la geopolítica, pero no la parte humanitaria y qué es lo que está pasando Y el respeto en el por la territorio, soberanía ¿no? también del Estado palestino. Me parece que ahí hay una situación compleja que no, como bien decía Lipovetsky, las naciones poderosas no han metido, no se han hecho responsables en pararle la mano a Israel, en ayudar a la negociación, y creo que la negociación que fuerza Trump es una negociación brusca, brutal, digamos, ¿no? Apretando, diciendo al Congreso israelí, diciendo, ¿no? Dijo como que lo limpien a Netanyahu de todos los cargos que tiene, digamos. Que es lo como indulten. que lo indulten Claro. a Netanyahu de todos los cargos que tiene, digamos. Hay algo ahí que no... Bueno, el autoindulto es algo que tiene Estados Unidos y que le gusta utilizarlo cada vez que puede. Sí, igual es una locura, ¿no? La injerencia de asuntos internos de Estados Claro. Unidos en un montón de países, incluido en el nuestro, o lo que acaba de pasar en Brasil cuando le quitó la visa a los jueces norteamericanos, a los jueces brasileños que condenaron a Bolsonaro. La verdad, estas Sí, cosas sí. que hoy nos parecen hasta comunes son de una barbaridad inusitada. Después podemos avanzar sobre eso, pero realmente es para Sí, repudiarlo, ¿no? Estados Unidos creo que es como el nene caprichoso que no jugaba con un juguete hasta que otro quiso jugar. Sí. Y ahí le da la importancia. Néstor Pitrola, también político del FIT. Néstor, bienvenido. ¿Cómo lo viste? Buenas noches, Santi. Nosotros no separamos al Trump imperialista del coloniaje rescatando un gobierno ahogado a costa de nuestra soberanía, del hambre de nuestro pueblo, en el rescate a Milei, porque no es al pueblo argentino, es contra el pueblo argentino, del Trump imperialista en Medio Oriente. No se puede pensar jamás, ni en un día histórico, ni en una paz duradera como la que están anunciando hoy, cuando a un pueblo se le quita todo futuro, toda determinación, toda existencia, se lo condena a un protectorado de todas las naciones imperialistas que cínicamente, previo a esto, dijeron reconocemos el Estado palestino que ahora no existe más. Claro. Es un proyecto de protectorado sin palestinos. Ni siquiera no hablemos de Hamas, que fue electa por el pueblo de Gaza, le guste o a quien le guste, y tampoco la autoridad palestina de Cisjordania. Es decir, es un paso en la colonización. Que se haya detenido momentáneamente el genocidio alivia a la humanidad, el intercambio de rehenes de un lado y del otro alivia momentáneamente una situación, pero jamás podemos pensar que el pueblo palestino puede estar condenado a ser refugiado por millones, como ya ocurre desde 1948. Claro. Nosotros creemos que únicamente va a haber paz el día que haya una Palestina libre, democrática, única. Creemos socialista porque el capitalismo definitivamente ha enterrado esa posibilidad desde el Jordán hasta el Mediterráneo, ¿no? ¿Vos sabés Otra Palestina. Y quiero denunciar a las burguesías árabes, las monarquías y demás, que han contribuyen con esta solución contra el pueblo palestino, que no creo que vaya a garantizar ninguna paz, lo repito. Sí, por otro lado también, abonando esa hipótesis que trae Néstor, es algo que hemos visto en los Estados Unidos y en las naciones imperiales desde hace varios siglos, digo, la idea de que hay algunas naciones que ya han llegado a la mayoría de edad y hay otras que tienen que ser tuteladas, ¿no? Como si estuvieran en una minoría de edad, ¿no? Y es un argumento que los Estados Unidos escriben más de una vez. Paradójicamente, llevan la libertad con bombas, paradójicamente llevan la libertad destituyendo gobiernos, paradójicamente llevan la libertad incentivando guerras civiles en naciones, paradójicamente llevan la libertad con métodos violentos. Es la paz del genocidio. Es la paz del Así la genocidio, pero tendríamos se que parece llamar. bastante a la oligarquía me argentina. suena a Milei, ¿no? Que habla de libertad Bueno, y vos es un sabés- violento. vos sabés, Dani, es un que gobierno autoritario, ¿no? Cuando lo escuchaba a Néstor, si yo me abstraigo y me voy a la rutina, el tema de la entrega de rehenes no estaba la del salvataje. Y si yo me distraía un rato, y vos hablabas de colonia, de salvataje, de países, digo, ¿está hablando del tema del salvataje de la Argentina? Pensé que estabas hablando de la Argentina. Exactamente lo mismo, si vos repetís lo que dice Néstor sobre Hamas, y esto tiene que ver
con la injerencia de los Estados Unidos, yo hoy lo decía en la economía, Claro. a querer ponerle rueditas a la economía. Claro, la bicicleta no se va a caer con rueditas. El tema es cuando se lleva las rueditas, Claro. volvés a caerte. Y también tiene que ver con esto que vos decías, Juli, de la edad de, Claro, de una cada suerte, una de las claro. naciones, ¿no? Sí. Necesito Sí. caminar de la mano de alguien, no puedo caminar solo. Y sí, y este tutelaje de los Estados Unidos, ahora de respecto a la Argentina, las últimas medidas, la del salvataje, ni siquiera las anunciaron funcionarios argentinos. Nos enteramos a través de Besen, nos enteramos a través de funcionarios de los Estados Unidos, de traders, como suelen decirse, de tipos que se han dedicado toda la vida a la especulación financiera. Efectivamente, allí hemos pasado, si Alberto Fernández hablaba del gobierno de los científicos, hemos pasado al gobierno de los tecnócratas, De los de los traders. traders importados, Sí, sí. digo. De los traders que además con, y acá esto queda claro que en el mercado pasa, con el diario del lunes, todos invertimos. Si yo No, tengo el claro. diario del lunes, Claro. Ni siquiera el diario del lunes, es el diario de las apuestas que van a venir. Santi, Los tipos ¿no, saben. ¿no será esto la el apuesta que va a gran venir. negocio de Bob Citrone? ¿No Yo es te cierto? digo- Es el gran negocio Diciendo- de todos. Es el gran negocio de los amigos de Toto Caputo. De los la amigos de firma Caputo financiera, y de esto los no es amigos de verdad. Y Bessent. sí, claramente. ¿No es cierto? Claro. Y garantizan un dólar barato, encima diciendo que el peso está subvaluado. bueno, ¿No es ya cierto? hoy Claro. bajó 5%, Mirá. ya ganaron 5% en dólares, no lo ganan en este país Salvando ni en un año. Que Claro. ya pasó con el Caputo bajo Macri, Sí, que sí. operó para salvar a los fondos de inversión amigos Ah, sí. que él Bueno, tenía él representa sus intereses. con ¿no? plata metida en la bicicleta argentina. Ahora, ¿Esto cuánto puede durar? ¿no? Ese es el punto. ¿Cuánto ¿Cuánto puede dura? durar? Tampoco como que duraron los fondos que vinieron del FMI, ¿no? Claro. Se los comieron justamente para seguir Bueno, el manteniendo blanqueo la- duró hasta abril. Exactamente. Después porque vino en el FMI primer acuerdo con el FMI, duró hasta Así es. agosto. Después otro Pero más. ¿Y ahora, la cuánto clave puede es que durar esto? duran eso, pero es todo dinero que puede ser el país debe, Claro. ¿no? Cada argentino debe. totalmente. Entonces, Es esto con lo que tasa. decirle, dura, se acaba, Claro. pero es a costa de todos los argentinos. A ver, todas las medidas que toma este gobierno son para el único objetivo favorecer a los grandes ganadores de este modelo, que son justamente los de los grandes capitales especulativos de la timba financiera, por ejemplo, con el carry trade. Por eso se desesperan tanto cuando el dólar se va fuera de la banda, porque la única manera de que el carry trade siga generando esas grandes ganancias para estos sectores es que se mantenga dentro del dólar de la banda. Entonces, Claro. hacen cualquier cosa, incluido esto, que es histórico. A ver, creo que los libros de historia van a decir, es la primera vez que Estados Unidos interviene en un país de Sudamérica, y en la Argentina, por supuesto, para definir el tipo de cambio Claro. de este país, el valor del dólar. Y Es con una nada. locura, Y una tipo ves que locura. atrás del tipo de Y a cambio, la través de eso tierra viene, rara, sí, el claro, litio, exactamente. vaca Ahora falta muerta, todo lo que la viene para inversión eso. Tierra del fuego, tierra del fuego, con el la árico del la Uruguay. vaca. Ojo que la inversión Entonces- es muy chica, Dani. O sea, fue justamente el poder lo tengo yo, mando al banco que quiero y mandé 100 millones de Sí, dólares. sí, sí, Claro. O sea, y mando a quien quiero a que opere en tu país. Digo, esto no lo puede hacer ningún país en ningún lugar del mundo. También, Ningún país Santiago, lo Santiago, permite. es porque- lógico, es lógico Sí. lo que remarcaba Julián recién. Es lógico que un gobierno que tiene la idea de que el Estado no sirve y que había que dejar de emitir moneda y había que dolarizar porque era mejor cómo se manejaba el Estado norteamericano que cómo se manejaba el Estado argentino, es lógico, todo lo que está pasando es lógico con la forma en que discursiva del gobierno de Milei. Y después también lo que hay que pensar es, hay un cambio de matriz en la élite argentina, digamos, que ya ni siquiera quieren mantener una autonomía formal respecto de Estados Unidos y directamente se resignan a ser una agencia de Estados Unidos, una agencia financiera de Estados Unidos en la Argentina, digamos, porque la élite argentina uno puede debatir un montón de cosas, pero tenía su proyecto. Su proyecto autónomo, a veces en competencia con Estados Unidos. Por eso hay muchos economistas diciendo, ¿cómo vamos a acordar con Estados Unidos Claro. si tenemos Somos las la- economías bueno, parecidas? Bueno, la élite exactamente. argentina nos llevó a 9 default y creo que nos bueno, va a llevar al no, 10º. bueno, está bien. Ahora, quiero colocar un tema, porque al mismo tiempo, esto está asociado con el FMI. Es el Tesoro norteamericano y el FMI.
Ahora, ¿qué dice el FMI? Mientras Besen dice que el peso está subvaluado, que después del 26 de octubre tiene que flotar libremente el dólar. Eufemismo usado para plantear la devaluación. Porque, ¿qué pasa? Si salen más dólares de los que entran, porque hay una avalancha importadora, Tenés que subirlo. porque Sí. esto va a explotar contra la masa de los trabajadores y de los consumidores, como explotó toda la vida. Pensá que estás casi, No nos casi en engañemos. noviembre, las vacaciones Sí, sí. de los argentinos con un dólar barato, no Bueno. tenés forma de frenarlo. El de M2 de Miami, el más cerca de Chile. Vamos Bueno, a meternos. El déficit de la balanza turística hoy es más de 10.000 millones de dólares. Claro, Una locura, es ¿no? que Exacto, ese ¿qué es? déficit que dice Dani tiene que ver con lo que te está dando extraordinariamente como swap. Cuando hablamos de el fondo de estabilización que le dieron a México y que el dólar era en aquel momento otra cosa, le dieron 20.000 millones de dólares Sí, para claro. estabilizar un efecto tequila. Claro, Una cosa de locos. claro. Entonces estamos hablando Por de un otro país lado, como Usaron México. por otro lado, 12 y usaron 12. cortaron. Y Perdón, también se ve que era carito la tasa. Claro. También Basta. quería señalar que este experimento Milei, que se monta sobre el fracaso de lo que fue el peronismo kirchnerista, de lo que fue Alberto Fernández, sobre la desilusión respecto de las personas de a pie hacia la política, ¿no? Sobre la pauperización de los salarios, sobre la inflación. Este experimento también trabaja sobre la hipótesis de que en Argentina pueden convivir dos velocidades. Quizás un 20% que efectivamente goce de un dólar barato, que goce de ¿Cuánto? un 20% o menos, si querés. Pero hay un 80% que gana menos de alrededor menos de 800.000 pesos, el 80% de la Argentina, según estadísticas que traía Tiberman aquí, etcétera, ¿no? Decía el 80% de la Argentina. Si tenés un 20% que gana un poco más de eso. De ese 20%, más o menos, ¿cuánto será? El 20% que le va bien, de ese 20% pongan el porcentaje que ustedes quieran, el 10, el 5, lo que fuere. Pero es un 80% que ya está excluido. Es Sí, un 80% que que sobrevive. Entonces tenés un 20%, ¿no? ¿Y acá qué voy con esto? Argentina se caracterizó durante décadas por ser un país en Latinoamérica que tenía una clase media autopercibida, incipiente, con cierto grado de consumo, con cierto grado de goce de las vacaciones, con derechos laborales, etcétera, etcétera. Realidad que uno no encontraba en Brasil, que uno no encontraba en Paraguay, que uno no encontraba en Chile, que uno no encontraba en Perú. Digamos, en este sentido, este experimento Milei es cómo aseguramos las ganancias extraordinarias y concentramos en una Argentina minoritaria el goce de una vida más o menos digna y una vida muy bien, y el 80% que sobreviva y domesticar a palazos, ¿no? Digamos, la protesta social, etcétera, etcétera. Por Es eso un decía, experimento. vos decías un 20% Yo y creo que Cristalina mucho, Georgieva quería bajar un 50% o un 40% de los Sí. salarios. Bueno, o sea, quedarás un 10 de vas ese al 20 por el 90-10. Igual- 90-10. Igual Pasemos modelo 90-10. Perú. Igual socialmente es insostenible para que ese modelo. Exacto, Es pero es un insostenible. experimento. Esto es un experimento en ese Seguramente es sentido. insostenible. La gente no está dispuesta a eso, ya lo demostró en la elección de la provincia de Buenos Aires del 7, lo va a seguir mostrando el 26, el gobierno creo que se encamina a una derrota muy grande porque la gente realmente se está cagando de hambre, Y se no lo hay van a plata. seguir demostrando en se la lo- calle, Exactamente. en los conflictos obreros, en Exactamente. los conflictos sociales. Yo no creo que esto No, así sea en el el Parlamento. éxito del modelo No, bueno, de mi- por supuesto. No, No, creo no, que no. sea el éxito del modelo de mi Bueno, vida. no, No, Creo por eso decía que es- experimento esto, por creo eso decía que es experimento. el fracaso. Por eso Esa es la experimento. palabra, total. Néstor. La palabra es experimento. Por eso decía experimento, por eso decía Lógico, experimento. Es el fracaso experimento. de llevar la Argentina del endeudamiento a este extremo de la entrega, del endeudamiento, de la Argentina extractivista, de la Argentina desindustrializada, de la Argentina flexibilizada y precarizada Y cada vez más laboralmente. desigual. Bueno. Fíjate que ahora lo que le prometió a Paolo Roca, con quien fue a hacer toda una transacción, Milei. Fue a San Nicolás, tuvo una reunión, le prometió la reforma laboral, una de las famosas reformas estructurales del FMI, la laboral, la previsional y la impositiva. Claro. Todas contra los trabajadores. Y además le bajó a cero las retenciones a la exportación de acero, mientras que a Aluar le rebajó a cero las retenciones a la exportación de aluminio. Para ellos, lo mismo que pasó con las cerealeras, hubo plata para resignar recaudación. Para los discapacitados no hay, para los jubilados no hay. Yo Igual- creo que esto va a un choque violento Sí. con la mayoría trabajadora nacional, Sí.
más tarde o más Las temprano. encuestas son más muy... temprano que tarde. Sí, las encuestas son duras, Dani, que hay. De la reforma laboral, ¿no? Porque me parece que este gobierno ya hizo una reforma laboral, porque en la ley bases hubo una reforma laboral, este gobierno derogó la ley 2403 y la 25323, que son dos leyes que justamente lo que hacían era sancionar a los empleadores que tenían trabajadores en negro y les daba un incremento indemnizatorio a esos trabajadores. Con la excusa o el argumento en ese momento, la ley base creo que salió en marzo, de que eso iba a generar crecimiento del empleo. Con lo mismo que dijo Milei ahora, que con esta flexibilización laboral que anunció San Nicolás va a crecer el empleo. Y claramente eso es falso, porque desde que salió la ley bases hasta hoy, no solamente el empleo no creció, sino que se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, al que está escuchando, no le crean nada a Milei cuando dice que si le quitan derechos a los trabajadores va a crecer el empleo. El empleo crece si vos tenés una política industrial, si cuidás a tus pymes, si cuidás pensás en cómo desarrollar a tu industria, todas cosas que este gobierno son palabras que no existen. ¿Vos le escuchaste hablar una vez a Milei de producción de industria? Y tenemos el espejo de los 90. Para nosotros, como primera medida, si el salario mínimo es equivalente a una canasta familiar. El consumo, hoy salió, la estadística volvió a bajar 4,1% el consumo minorista. Sí, claro. Sí. Esto es un derrumbe. Y o sea, mañana está tenés... liquidado la familia trabajadora y está liquidado el mercado interno. Mañana tenés inflación en la Argentina, 1,9, muchos dicen por arriba del 2, van a... algunas malas lenguas decían que querían que no rompa el 2. ¿Por qué? Y bueno, claro... Hiciste un dibujito ahí, de cara, un pincel. Y sí, porque de cara a pocos días que te quedan de elección, es tu único caballito de batalla. Sí, claro. La elección, la inflación por debajo del 2%. Más allá que es falso, ¿no? Porque claramente vos vas al supermercado y los alimentos aumentaron mucho más que eso. Es que Lo sabemos, la pero canasta ya es falsa. Pero hay que escapar del es una titular. medición ¿Vos obsoleta. ¿Vos sabías que para el INDEC, si vos vivís solo y ganás más de 380.000 pesos, sos de clase media? Claro. Eso es lo que considera el INDEC. Por eso Es una cuando dicen, locura. bajamos 12 millones de pobres, es falso. Lo que hicieron es bajar tanto el valor de la canasta básica total que hoy un jubilado que cobra la mínima, que con el bono son más o menos 382.000 pesos, que es una miseria para cualquier jubilado, esos jubilados de clase media para el INDEC y para el gobierno. Una vergüenza, unas caraduras. Muy malas medidas. Vamos a meternos en el primer tema. Decía Pompeya de más allá, no, perdón, el salvataje y después. Parece un tango, ¿no? Salvataje y después el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que el potente salvataje financiero para el gobierno no solo consiste en un swap de 20.000 millones de dólares, sino en lo que este país hizo el jueves, comprar pesos argentinos en el mercado de cambios para contener el dólar. ¿A cambio de qué? En esta nota, Bessent dice que es para correr a China de la región y priorizar empresas estadounidenses la explotación de tierras raras que hay en la Argentina. Así de clarito. Hoy el Banco Central enviará billetes de dólares por más de 80 millones a los bancos del sistema financiero que demandan efectivo. La Embajada de China en Argentina contestó que son provocadoras declaraciones las de Bessent y que se mueven por confrontación e intervencionismo. Hoy es feriado en Estados Unidos, así que no habrá intervención. Javier Milei viajó hoy por la tarde a ver a Donald Trump. Donald Trump, que hay que ver si vuelve de Israel o no para esta reunión en el Salón Oval. El New York Times criticó el rescate de Estados Unidos y advirtió que puede ser para favorecer a inversores cercanos a Scott Bessent, que podrían beneficiarse financieramente. Ejemplo, los fondos de empresas de inversiones como BlackRock, Fidelity y Pinco, muy invertidos en Argentina, o inversores como Stanley Druckenmiller y Robert Citrone, que trabaja con Bessent cuando era inversor de George Soros. Bueno, esto es algo que a veces parece ser verdad, a veces limita con algo que puede ser creíble, pero la verdad es que cuando vos veías la conferencia en Casa Rosada o la última cadena nacional, las 4 personas trabajaron en JP Morgan. Así es. No hay duda que alguien que trabaja en JP Morgan le queda los contactos de JP Morgan y le dice, voy a hacer este plan de ajuste, el dólar acá va a valer tanto, ponela acá y llévatela acá. Algo que en el mercado se llama algo así como rack pull o tirar de la alfombra. Exactamente lo que se hizo, ¿saben dónde? A ver. En Libra. Claro. Claro. Sin duda. Se parte y después, una vez que se van todos, porque se van
comprando dólares, no le sirven los pesos. Esto de tener pesos de Estados Unidos es momentáneo. Vos sugerís que la Argentina es una gran libra nacional. Yo creo que sí, Y, hoy bueno, sí, lamentablemente Es sí. muy grave, ¿no? Y el presidente está investigado en la justicia norteamericana y yo creo que él y va a terminar siendo involucrado. Es una estafa, claramente. Este gobierno es estafa, corrupción y ahora estamos hablando de entrega a la soberanía. Realmente un combo perfecto, ¿no? Cuando vos sos trader y vos haces una operación exitosa, una de las grandes críticas que tuvo el mercado originalmente es que el trader decía, compré a 1, vendí a 3, la operación es mía. Claro. Compré a 1, vendí a 0,90, la operación es de Pablo. Claro. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Socializa las pérdidas. Las operaciones negativas van a ser del Estado. Claro. Achico el Estado por un lado y lo destruyo por otro. Exacto. Financieramente. Ahora es muy interesante esto que traes, Santiago, porque efectivamente este gobierno vino con la idea de la destrucción del Estado, del achicamiento del Estado, que el Estado era la máquina que le impedía crecer a la Argentina porque era un lugar de ñoquis, supuestamente Claro. decían, era un lugar donde el gasto público se multiplicaba, etcétera, etcétera. Y convirtieron efectivamente al Estado, mientras vacían el Garrahan, las universidades, mientras vacían efectivamente la caja del ANSES, mientras los jubilados están pasando hambre, situaciones de miseria, convirtió al Estado en un instrumento para hacer negocios para muy pocos. Quizás siempre lo fue efectivamente, porque la corrupción del Estado ha sido transversal a distintos gobiernos, pero nunca quedó tan claro como ahora que es un instrumento para el enriquecimiento, lo que traía Daniel, ¿no? Enriquecimiento de trader de amigos. Son los grandes ¿no? ganadores. Efectivamente, ¿no? Voy a agregar algo. Ellos plantean que el Estado es el enemigo, porque eso dice mi ley, pero finalmente quien lo termina rescatando es otro Estado, ¿no? Entonces, Claro. en definitiva, está claro que, como decimos, ellos no creen en la destrucción del Estado, creen en el Estado como un instrumento para llenarse de guita, que se la están llevando, porque Y- en realidad se la están llevando. y ¿no? para Vamos a decirlo algo sinceramente. más. Y el 3% de Karina, no nos olvidemos de las personas con discapacidad, ¿no? No nos olvidemos de lo que Para está algo pasando. ¿no? más, para reprimir También. a los que luchan, Así al es. pueblo que gane la calle, Claro. para reprimir al trabajador que resiste el despido, ¿no? Para reprimir a la mujer que lucha por sus derechos. Es decir, porque no olvidemos a Bullrich, no olvidemos los gastos que se han aumentado también en el plano militar, ¿eh? Sí, sí. Es decir, Eso es cierto, es pero un Estado pensado como una fuerza de represión y como una plataforma de negocio financiero. también es cierto que ha cambiado mucho la perspectiva de la gente. La gente empezó a entender que leones y mandriles, por lo menos el mandril nunca trabajó en un circo y el león es funcional muchas veces al circo. Vamos a ver qué decía Scott Bessent en esta entrevista respecto a algo que preocupa y preocupa a los agroganaderos de la Argentina, porque la paciencia milenaria de China siempre va a aguantar porque tiene posibilidad de comprar en otro lado. La carne que compra no es la carne de extrema calidad, la consigue en cualquier lado. Vamos a ver qué decía Scott Bessent hablando de la situación con China y casi en representación de la Argentina. Explain to our viewers what is going on with Argentina, because the U.S. Treasury today directly purchased Argentine pesos and finalized this $20 billion currency swap framework with Argentina's central bank. So the intent, I guess, is to provide assistance from the Latin American country's economic turmoil. It's clear how Argentina benefits from this deal. What do we get out of it? We get a lot out of it. Argentina is a beacon in Latin America. President Milei has done the right things. He is trying to break 100 years of a bad cycle in Argentina. He is also a great ally for the U.S. He'll be coming to the Oval Office next Tuesday, and he is committed to getting China out of Argentina. They're all over the place in Latin America. And when people say to me, how is this not America first? I'll tell you why it's not. Do you want to be shooting at more gunboats like in Venezuela? We do not want a failed state. So this isn't a bailout? Sorry, it's not a bailout at all. There's no money being transferred. The ESF has never lost money. It's not going to lose money here. I was in the investment business, mostly currencies, for 40 years. You're supposed to buy low, sell high, and the Argentine peso is undervalued.
We're going to have an election in Argentina the 26th of this month. We think President Milei will do quite well. And you know, he is putting the Peronist path behind them. And people in the U.S., especially on the left, you know, they are willing to, you know, Senator Warren tried to put a bill in front of the Senate that the Exchange Stabilization Fund could not bail out Argentina, which I think is rich because she's an American Peronist. You know, don't cry for me, Massachusetts. And when Joe Biden was in office, what was their idea of foreign aid? It was circumcisions in Malawi and drag shows in Central America. So we are going to use Argentina as an example. We back up our allies, and the Obama administration missed a big opportunity in the 8 years he was in, as many Latin American governments went center-right. So we are seeing Argentina, Paraguay, Ecuador, Bolivia, I think Colombia in the next election. So it is This part... is key for us. China is... Está bien, están jugando al TEC. Argentina, Paraguay, Exacto. Bolivia, por ahí un poquito de Colombia. Digo, y abro el juego a la mesa. ¿Está comprometido el presidente Milei a sacar a China? Digo, ¿es una decisión del Ejecutivo la geopolítica? ¿No deberíamos tratarlo? Lo hablábamos el otro día, Néstor, de quién representa, si representa o no el Estado de Israel o el Estado de Palestina, si la Argentina quiere. ¿Es todo decisión de la Cancillería realmente? Una locura, ¿no? Ver a un funcionario de otro país, norteamericano, opinando tan libremente sobre lo que debe ser la Argentina, realmente a mí me produce un escozor para los que creemos en la soberanía argentina y en nuestros derechos soberanos y que de alguna manera tenemos nuestro corazón nacionalista. Esto me parece una gravedad, ¿no? Y de todas maneras lo que uno no le cree nada, ¿no? Es menos creíble que patada de serpiente, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, creo que es muy grave. Es muy grave. Creo que en el contexto de la Argentina está tan mal, la gente está tan mal y viene con todo lo que estamos hablando de lo que ha pasado en los últimos años, que realmente no le estamos dando la suficiente importancia de lo que lo implica lo que está pasando. Sobre todo para el futuro de la Argentina, un montón de cosas que se van a discutir en el futuro, ¿no? Tanto lo que hablamos hoy, que hoy con Néstor también lo comentaba, sobre la entrega de tierras, pero también estamos hablando de las discusiones sobre lo que viene, el agua, los glaciares, el tratado antártico que se empieza a negociar en los próximos años. Bueno, un montón de cosas que realmente un nivel de injerencia tan fuerte de Estados Unidos puede tener un costo muy alto si no lo paramos, ¿no? Ley de glaciares y en este que contexto, impedía la extracción de cobre en la Argentina, por eso supuesto. existía. Y en este contexto hay que recordar las palabras de este señor de apellido Lamelas, norteamericano, Peter Lamelas, que dijo que efectivamente iba a recorrer el país e iba a hablar con cada gobernador. Es decir, lo que está en juego también es la integridad territorial de la Argentina, hablando de esta hipótesis de la soberanía. Hay unos viejos conceptos del peronismo, ¿no? La soberanía política, la soberanía política, la independencia económica, ¿no? Recuerdo cuando en el 2000... Ya ahora no me acuerdo si era 2006, ¿no? Cuando Argentina le había pagado al FMI casi 10.000 millones de dólares para expulsarlo definitivamente de la Argentina a sus representantes que estaban en el Banco Central. Que fue muy criticado Néstor Kirchner, que fue en ese momento, por izquierda y por derecha lo criticaron a Néstor en ese momento, recuerdo, ¿no? Hoy la discusión nos han corrido tanto el arco que no estamos discutiendo eso, que es discutible y eso es una discusión política, ¿no? ¿Qué hacer con la deuda? Siempre discutimos con la izquierda. ¿Qué hacer con la deuda? Lo discutimos siempre. Hoy nos han corrido tanto el arco. Ahí se discutía tasas. Se discutía tasas, está bien, pero igual, había una cuestión soberana. A mí me gustaría ver la gira nosotros, de Guillermo Franco por los 51 estados, ¿no? Diciéndole al de Alabama, al de Arizona, qué es lo que tiene que hacer con su país. Yo creo que este tema puede terminar como un boomerang en un proceso antiimperialista en América Latina, ¿no? Tenemos naves de guerra diseminadas en el Caribe. Esto no es menor. Es decir, esto de Bessent, la intervención interna, la posibilidad hasta de base militar en la Antártida o en territorio argentino, está mostrando que en la disputa geopolítica mundial que nos puede llevar o está en el camino de una tercera guerra mundial, porque el armamentismo, Donald Trump, es el cinismo total. El armamentismo de todas las naciones poderosas del mundo se ha multiplicado. Mientras todas van contra los jubilados, contra la asistencia social, deteriorando las condiciones laborales. Eso está ocurriendo en todo el mundo, ¿no?
Y entonces Argentina hoy es terreno de una disputa geopolítica de características incluso armadas a escala mundial. Entonces, yo acá pongo, sí, arriba de la mesa, el planteo de fondo del Frente de Izquierda, que es la ruptura con el FMI. Pues somos la única fuerza que plantea este tema y el problema de la deuda. Porque después de que Kirchner le pagó al contado al FMI, que nosotros fuimos polémicos, bueno, vino el canje 1, el canje 2 y empezamos otro ciclo de endeudamiento que ha llevado a la quiebra de la Argentina que estamos viviendo hoy, ¿no? Profundizándose de distinta manera con distintos gobiernos. Pero esta quiebra a la que nos lleva Milei no empezó solo con Milei. Hay un ciclo de endeudamiento que nos quiebra y entonces agrava la dependencia en todos los planos. Esta es la cara más brutal del coloniaje imperialista sobre la Argentina. Bueno, yo coloco el tema de la deuda, el tema del no pago y el tema de la ruptura con el FMI. Porque el FMI, digamos, por los acuerdos con el FMI y todas estas cosas, todos estos acuerdos que estamos viendo ahora, deberían pasar por el Congreso, porque si no se pasa por el Congreso estarían violando la propia ley Guzmán en su momento. Por lo tanto, mientras el Congreso no prueba, todos estos tratados hay que considerarlos inexistentes y nulos. Y si me toca ser diputado nacional, yo soy candidato por el Partido Federal, por supuesto que voy a votar en contra. Yo digo, sin duda. La Argentina es inviable con el nivel de endeudamiento que tuvo a partir del gobierno de Macri. Es inviable sostenerla. Así como lo hace Néstor, me gustaría que la mayoría de las fuerzas de oposición digan abiertamente que no van a convalidar este ciclo de endeudamiento, que no van a convalidar ni el acuerdo con el fondo que hizo Milei, ni lo anterior. Ni siquiera lo que está haciendo Estados Unidos en la actualidad. Cada endeudamiento argentino implica un nivel regresivo de reparto de la renta argentina. Cada vez que la Argentina se endeudó, se perjudicaron los trabajadores y los sectores subalternos. Totalmente. No hay, digo, este préstamo que hace Estados Unidos, ¿para qué es? Para la fuga de plata. No es un préstamo como el Plan Marshall o Corea del Sur, para que nos industrialicemos. ¿Por qué no nos prestan esa plata para industrializar y aprovechar y hacer las obras públicas que no nos dejan? Y por otro lado, como dice Pablo, Bessent dijo, cada vez que el Tesoro norteamericano tenga que intervenir, lo hará. Es decir, tomando las riendas de la política cambiaria argentina. Lo que pasa es que... ¿no? Digamos, es escandaloso. Es un escándalo, una entrega de soberanía, de capacidad de decisión. Por eso estamos hablando acá, pero seguramente en la mayoría de los medios de comunicación esto pasa desapercibido. Pasa y es una gravedad tremenda. Sí, porque además el misma agua que estás tirando a un tanque donde la canilla que sale es justamente de la que está metiendo el agua. Si no, no podría sacarla. Pero ¿de quién la debe? La debe el Estado argentino. China no se hizo esperar y hubo un comunicado. Y les quiero dejar un mensaje para el fin de semana. Miren la última película de Superman. A los que les gustan DC Comics. Hay un planteo sobre dos países que están en conflicto, que Superman apoya con fronteras marítimas, una al lado de la otra, y con un tipo que le suministra las armas y que tiene parte del territorio. Y yo creo haber visto una bandera de Palestina. Mirala porque es muy, muy extraña. Mirá vos. Comunicado de la Embajada de China, no se hizo esperar. Declaración del portavoz de la Embajada de China en la Argentina sobre las palabras del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Recuerde que cuando alguien dijo aquí, una canciller, ¿son todos iguales los chinos? Tuvimos un gran escándalo. Las provocadoras declaraciones del secretario, que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, formuló recientemente al referirse a las relaciones entre la República Popular China y la Argentina y las cooperaciones con los países de América Latina y el Caribe, volvieron a dejar de manifiesto la mentalidad arraigada en los tiempos de la Guerra Fría, que sigue caracterizando a algunos funcionarios estadounidenses que solo pueden moverse con un ánimo de confrontación e intervencionismo en los asuntos de otras naciones soberanas. Bessent parece ignorar que China viene impulsando valiosas acciones de cooperación con los países de la región en las más diversas áreas, siempre sobre la base del respeto, la igualdad, la colaboración y el beneficio mutuo.
Esta cooperación siempre se ajusta a las necesidades e intereses estratégicos de ambas partes, lo que contribuyó a promover el desarrollo económico y social en la región. En contraposición, Estados Unidos se dedicó durante años a intentar imponer su hegemonía, interfiriendo en los intereses de los pueblos y controlar a los países de la región, siendo evidentes sus actos de hegemonía y bullying. Está Una cosa de hablando de bullying. Y en la página 2, Scott Bessent y Estados Unidos deben entender que América Latina y el Caribe no es el patio trasero de nadie. Para nosotros somos el culo del mundo, ahora se dice patio trasero. Bueno, nos subieron de categoría, ¿no? Sí. También debes saber que no pueden perturbar la cooperación entre China y la región, porque es un vínculo profundo que jamás fue utilizado para perjudicar a terceros países. Los países de América Latina y del Caribe tienen el derecho a elegir, con independencia y libertad, cuál es su camino de desarrollo y quiénes son sus socios en materia de cooperación. Frente a esta situación, sería mejor que los Estados Unidos dejen de sembrar discordia y crear problemas donde no los hay, para hacer más aportes reales para el desarrollo de la región que dice defender. Duro comunicado chino. Duro. Y pregunto si se terminó la paciencia milenaria. Yo creo que no. Me parece que hay los chinos piensan a largo plazo y me parece que el esquema económico que manejan ellos, por lo menos por ahora, no depende de la inmediatez del sistema financiero, digamos. Seguramente debe estar en discusión y hay distintas tesis que es una discusión y qué capital y qué burguesía y si el Partido Comunista puede imponerse a la presión que generan los grandes monopolios y las grandes empresas privadas. Yo creo que tienen otros tiempos, no son los tiempos desesperados que marca Estados Unidos. Estados Unidos está realmente desesperado, digamos, ¿no? Porque esta plata que transfiere para mantener, digo, a nosotros nos parece terrible, pero para ellos también es terrible la desesperación con la que actúan. ¿Por qué esa desesperación? ¿Quién me puede explicar por qué esta desesperación con un presidente outsider totalmente, sin un partido político de peso atrás, en el confín del mundo? Digo, ¿por qué esta devoción si no hay algo realmente que tiene que ver con el corredor bioceánico, con la Antártida, con la Patagonia, con los minerales, con lo que le hizo Ucrania? Y con ¿no? los grandes fondos de inversión especulativos que el gobierno de Estados Unidos también los representa de alguna manera. Por eso insisto, está ahí todo lo que hacen es para mantener el dólar dentro de la banda, para que se la siga llevando hasta que en un momento después vendrá la libre votación y se acabará y buscarán otro negocio. Pero ese es el negocio, Ahora, actúan para eso, ¿no? Cuesta a veces, ¿no? Cuando uno escucha esta palabra, mantener el dólar dentro de la banda. A mí no me suena a banda de flotación, a mí ya me representó otra cosa. Banda de ladrones, ¿no? Dentro de la banda. Claro, es de la banda de chorras. O yo estoy muy mal pensado, escucho las cosas de una manera diferente. Yo quiero señalar en este punto que recordemos que en la presidencia de Biden, acá nos visitó y más de una vez la generala de la quinta flota norteamericana, la generala Richardson, ahora no me acuerdo el nombre, pero Richardson era su apellido, que incluso entrevistó a Cristina Kirchner, que dijo, es estratégico para nosotros, Chile, Argentina y creo que Bolivia, por la presencia del litio. Claro. Quiero decir, los intereses norteamericanos de disputa geopolítica sobre las riquezas de América Latina, el dominio no solo financiero, sino económico de sus riquezas, del agua, etcétera, es parte de una pelea que está dictada por la crisis mundial. Y a los chinos se le acabó la paciencia hace rato, se están en un armamentismo desaforado, haciendo maniobras en el mar frente a Taiwán. Lógicamente el imperialismo norteamericano desembarcó en Taiwán, también bajo la presidencia de Biden, reforzando el armamentismo de esa ex provincia china. Es decir, el escenario de confrontación mundial es el resultado de una confrontación capitalista brutal que tiene origen en la crisis del 2008, que no ha sido resuelta y que tiene todos los parecidos que uno quiera encontrar, con todas las diferencias,
de la crisis del 30, que condujo a la Segunda Guerra Mundial. Sí, y aquí me gustaría agregar algo del orden, perdón, del orden de lo local, de lo estrictamente local, quizás más doméstico, ¿no? También hay que darse, nos tenemos que dar, digamos, como argentinos y de los espacios políticos, creo, como propuestas a la ciudadanía, ser muy claros respecto del modelo y del proyecto de país, digo, porque también, digamos, montarnos sobre un modelo de país en donde le exportamos nuestras materias primas a China y China nos inunda de manufacturas o de productos, etcétera, etcétera, ahí sí las economías se vuelven complementarias. Se vuelven complementarias en el sentido pre-década del 30, ni siquiera te digo pre-peronista, te digo, se vuelven complementarias en el sentido de la Argentina oligárquica, digamos. Grandes productores de materias primas que nos salve el sector, que podrá ser de los minerales raros, que sigue haciendo del campo, de la carne, de la soja, etcétera, etcétera. Carne que por otro lado los argentinos cada vez comemos menos, porque está en precios cada vez más, digamos, precios internacionales, y eso con muchísimos productos. También hay que darse una discusión respecto de cómo se para Argentina frente a los poderes imperiales que pretenden saquearnos, ¿no? Claro, a eso iba, porque en definitiva, acá no hay ni buenos ni malos entre China y Estados Unidos. Los dos tienen sus propios intereses estratégicos nacionales y van a buscar de cagarnos a nosotros. Esta es una realidad. Sí, ninguno hace la cosa. eso es cierto. Ninguno hace la. Y la verdad, está en nosotros, en los argentinos, impedir que eso y pararnos en un lugar de defender el interés nacional. Ahora, si te paras en un lugar de un gobierno entreguista, bueno, te entregás a Estados Unidos, te metes en una disputa, porque claramente el comunicado de China es un comunicado que no tiene nada diplomático, no tiene más que un comunicado con contenido absolutamente político. Entonces, en definitiva, en ese lugar nos mete el gobierno de Milei. Entonces, acá el gran responsable de lo que está pasando no es ni Estados Unidos ni China, que no van a tratar de llevarse lo que a ellos les convenga. Es este gobierno entreguista, cipayo, y que no hace nada para defender a los argentinos. Bueno, ahí es donde nosotros colocamos arriba de la mesa el problema de por dónde pasa la soberanía nacional. Yo comparto una Argentina exportadora de soja a China y consumidora de los bienes industriales de China, la mayor plataforma manufacturera hoy del mundo, no parece ser una Argentina de progreso para los 47 millones de argentinos. Entonces nosotros acá nos planteamos el problema de la soberanía de los recursos estratégicos para volcar esa renta petrolera, esa renta agraria, esa renta mineral, volcarla a la industrialización del país, porque son recursos que un día se acaban y si te he visto, no me acuerdo. Y estamos con regalías del 3%, que no vienen de ahora, vienen de todos los gobiernos de las últimas décadas. 3% y el 3% la regalía minera. Con el RINA. Bueno, con el RIGI cero. Correcto. Con el RIGI cero se pueden exportar lo que quieran, se llevan los dólares directamente que ni entran a las reservas argentinas. El RIGI directamente es un escalón más de este. Entonces, acá planteo el problema, así como planteé el problema de la deuda desde el Frente de Izquierda, planteo el problema de la soberanía en la banca, de la soberanía en los recursos estratégicos, de la soberanía en los puertos, en la hidrovía. Y yo creo que salvo un gobierno de trabajadores, la burguesía nacional que tenemos no lo va a hacer, no lo hizo, nos ha colocado en este cuadro en los últimos, yo creo que en los últimos 200 años, desde que asumió el poder en la Argentina, nunca hemos sido un país soberano ni desarrollado. Las botas, decimos. Lógico, la Argentina de Alberdi, la Argentina agroexportadora que añora Milei, ya fue una Argentina semicolonial. Entramos como semicolonia al mercado Argentina mundial. Entró al FMI en el 57, con el plan previo. Recién al FMI, pero durante el peronismo... Pero no empezamos a ser semicolonia desde pero ahí. durante el peronismo es una discusión, era un país soberano. Claramente que era un país soberano del 46 al 55. Producíamos, fabricábamos el pulque en Argentina. Te la discuto un rato. Entre tantas cosas, ¿no? Entre tantas cosas. Se pueden plantear diferentes modelos. No la vamos a zanjar. Diferentes modelos, claramente. Seguramente Néstor planteó un modelo más socialista. Yo planteo un modelo más capitalista, pero un componente social que este gobierno normalmente no lo tiene. Creo que el peronismo lo representaba, porque nadie puede decir que el gobierno de Perón fue socialista, pero sí, por supuesto, fue un gobierno que, por supuesto, puso el eje en lo social, en la justicia social, y le dio muchos derechos a los trabajadores que no los tenían antes de ese gobierno, ¿no? Pablo, yo creo que ahí hay una discusión que trae Néstor a la mesa y me parece que es interesante. La pregunta sobre el desarrollo, ¿qué es el desarrollo de un país?
hay muchas discusiones respecto a eso. La eterna discusión entre el desarrollo capitalista y el desarrollo socialista también, que por ahí algunos pueden considerar que quedó en el tiempo y que no sirve más. En el caso de China es una discusión que es China, ¿no? Porque algunos partidos consideran que China no es un modelo capitalista puro. No, puro no será, pero que es capitalista, ya es no capitalista. No cabe ninguna duda. Ninguna duda. Capitalista. Pero la discusión es, porque si hablamos de capitalismo, capitalismo es todo. Estados Unidos, algún sí. país, Angola. Hoy sí. Bueno, digo, no todos los habitantes Vietnam. de esos capitalismos tienen la misma vida, ¿no? Eso lo tenemos claro. Entonces, ¿cuál es? Si la respuesta sería, bueno, capitalismo por una transición, bueno, hay que llegar al desarrollo, a la independencia y todo. Si la discusión sería el capitalismo, ¿cuál sería ese capitalismo? Claro. ¿Cómo se genera el desarrollo? ¿Cómo se El capitalismo algo que como decía camino Néstor. a... Claro, algo bueno. que decía Néstor. Toda esa plata que nosotros obtenemos de todas las rentas de los beneficios naturales que tiene la Argentina, ¿cómo se redireccionan Claro. a la industrialización? Por eso yo quiero insistir con algo que vengo insistiendo sistemáticamente. La Argentina no necesita una reforma laboral, necesita una reforma patronal. O sea, alguien que ordene toda esa renta para reinvertirla de alguna manera. Claro. ¿Cómo reinvertimos? Digo, si es capitalismo lo que queremos, y el capitalismo es tener más ganancias, entonces habilitemos que no todo está mal, inviertan no está mal en el modelo sistema capitalista financiero. si distribuís de una manera más ecuánime. Sí, claro. Bueno, Ese es el punto. esa es la discusión. No se da solamente en la Argentina, en el mundo se dan esas Sí. discusiones. ¿Sí? Vamos a ver qué decía nuestro enviado a los Estados Unidos, porque vamos a decir que es un empleado nuestro, ¿no? Claro. Scott. Sí. Sí, claro. Scott Bessent, ¿qué decía respecto al comunicado de China? This is the rest of the world. They announced these export controls that are going to go into effect next month, and we have aggressively pushed back against them. We're not sure where this came from, why the Chinese have decided to do it now, because you can see that that the United States is led by a man of peace, Donald Trump. And, China, this was a provocative move. We have substantially de-escalated. President Trump said that the tariffs would not go into effect until November 1st. He will be meeting with Party Chair Xi in Korea. I believe that meeting will still be on. There has been substantial communication over the weekend as opposed to right out of the blocks when the Chinese did not respond to any of our inquiries. World Bank, IMF week here in D.C., and so there will also be lots of staff-level meetings between the United States and our Chinese counterparts. Queda raro, y ahora vamos a ver la traducción para los que no lo entendieron. Lo que queda claro es que el mundo, y como también planteábamos acá, se está peleando por estas tierras raras para producir cuestiones tecnológicas mucho más avanzadas de lo que hoy tenemos. Yo creo que en algún momento, y esto también es un gran debate, si ser un país productor de materias primas Totalmente. hoy sirve. Cuando uno va a la discusión de cuántos aviones tiene la empresa que más viajes vende en el mundo, la respuesta es ninguno. Porque es despegar. No tiene ninguno. Claro. Te digo, ¿qué es valor hoy? ¿Qué tiene valor hoy? Y las tierras raras tienen una razón de ser. Ucrania finalmente pagó toda su deuda con tierras raras. Quiere decir que todo el armamento que le dio durante años y años a Estados Unidos vale las tierras raras de un territorio muy parecido al argentino. Claro. Productor de trigo, entre otras cosas. A nivel pampa húmeda, a Claro. nivel trigo, Así digo. es. Ucrania es un modelo de tierras raras. Cuando hablábamos de tierras raras, se había escuchado la posibilidad de que en Groenlandia
descubrirán tierras raras. Bueno, por eso Trump se lo quiere Por sacar eso a Dinamarca. Claro. Claro, Trump. Directamente habló de anexarla. Anexar. Dijo Trump. que era lo más lógico también, ¿no? Trump y Xi Jinping queda claro que le venden espejitos de colores al mundo. Son los grandes, diría, expansionistas y colonizadores de este mundo. ¿Con la idea o con la economía? Vamos a escuchar la versión para ver lo que decía el Ceci del Tesoro, Scott Bessent. China versus the rest of the world, they announced these export controls that are going to go into effect next month, and we have aggressively pushed back against them. We're not sure where this came from, why the Chinese have decided to do it now, because you can see that that the United States is led by a man of peace, Donald Trump, and China. This was a provocative move. We have substantially de-escalated. President Trump said that the tariffs would not go into effect until November 1st. He will be meeting with Party Chair Xi in Korea. I believe that meeting will still be on. There has been substantial communication over the weekend as opposed to right out of the blocks when the Chinese did not respond to any of our inquiries. World Bank, IMF week here in D.C., and so there will also be lots of staff-level meetings between the United States and our Chinese counterparts. Bueno, también queda claro que Estados Unidos, a raíz de la sacada de las retenciones que tuvo la Argentina, empezó la sociedad a plantear, China está comprándole más a Argentina. ¿Fue por las retenciones o fue una gran jugada de China diciendo, no te voy a comprar a vos, puedo tener otros productores? No sé, en ese caso la verdad que no sabría cómo plantear eso. Quería, a propósito, cuando dijiste antes lo de las tierras raras, me quedé pensando en algo a propósito de el futuro respecto de las nuevas tecnologías que ya están hoy en el presente. Que unos días después del anuncio de Scott Bessent en las redes, del que nos enteramos, del salvataje de Argentina, supuesto salvataje, etcétera, etcétera, OpenAI, la empresa de ChatGPT, anunció una inversión supuestamente, ¿no?, de multimillonaria, 25.000 millones de dólares en la Patagonia Argentina, ¿no? Y otra empresa más también anunció una inversión similar vinculada a las nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. También está esa discusión, que es una discusión que impacta directamente, entre otras cosas, en el mundo del trabajo. Digo, esa discusión, no la discusión quizás no pase de un mero anuncio en este contexto electoral, etcétera, etcétera, porque y los gringos juegan, ¿no? Juegan, claro. Hacen nada sincronizado con los que nos gobiernan en Argentina. Digo, respecto de la utilización que ya está impactando en el mundo del trabajo, de la inteligencia artificial, de la robótica, etcétera, etcétera, digamos. Tenemos un gobierno, ¿no?, en donde efectivamente hemos delegado la independencia económica, la soberanía política y además quizás estemos delegando buena parte de nuestras capacidades cognitivas, que las delegamos a diario, es otra discusión respecto a la utilización de las redes sociales, ChatGPT, etcétera, etcétera, pero también respecto del futuro y discusiones que impactan y van a impactar en el mundo del trabajo y están impactando hoy en el mundo del trabajo, ¿no? No digo regular directamente la inteligencia artificial de un modo prohibitivo, pero sí por lo menos pensarla en la articulación con las políticas de Estado, Y ¿no? también cambia el mundo, ¿no? Porque digo, acuérdense de que el litio iba a ser el combustible del futuro, sin embargo, Donald Trump plantea perforen. Sí. Por ende, el litio puede servir para un montón de cosas, pero no para la electromovilidad. Y siempre se planteó que poner una fábrica de baterías en la Argentina no tenía sentido por el costo de traslado de la batería a los lugares donde se desarrollaban los autos. Pero esto que decís vos, Juli, la idea de tener todo un macizo, porque lo que nosotros tenemos es territorio, que por ahí Estados Unidos ya no tiene tanta extensión como para este tipo de cosas, tener la materia prima, las tierras raras muy cerca, fabricar un producto acá, pero claramente no vamos a disfrutar de ninguno de todos esos beneficios. No, y ellos están pensando en la energía y en el agua, Claro. que son muy necesarias Para enfriar. por lo que uno lee. No entiendo de esto,
pero por lo que uno lee son muy necesarias para este tipo de proyectos, ¿no? Ahora, yo creo que China se apuró a comprar 20 cargamentos y aprovechó el negociado que ofreció Milei, sí, y eso fue lo que generó una crisis con el capital agrario norteamericano, que se le fue al cuello a Trump, ¿no? Por estas medidas que tomó Milei en la Argentina, el negociado de los 1.500 millones de dólares de la cerealera, que duró 3 días y todo lo demás. Que por otra parte, es uno de los temas explosivos que viene de este plan de rescate que es al 26 de octubre, porque la soja que se vendió por adelantado no se va a vender ahora, con lo cual los dólares que entraron no van a entrar. Que fue un negocio para 8 o 10 cerealeros. No, quería agregar algo respecto a lo que decía Julián de las inversiones en la Patagonia y todo lo que estamos hablando. O sea, se está hablando de que Argentina, que Milei está negociando un acuerdo de protección de inversiones con Estados Unidos en base a todo este acuerdo. Ojo con lo que dice ese acuerdo, porque claramente si ese acuerdo luego es aprobado por el Congreso, que puede ocurrir porque se aprueba con mayoría simple y no se pueden modificar ni se pueden tocar, eso implica comprometer y garantizarle quizá muchísimas ventajas a esos inversores que Milei le pueda entregar. Y eso es muy peligroso. No nos olvidemos que por la Constitución Nacional Argentina, que es una constitución bien noventista y de alguna manera originada en la misma el neoliberal, igual que el gobierno actual, los tratados internacionales tienen jerarquía supralegal, están por encima de la ley. Por lo tanto, una vez que tenés aprobado un tratado de garantía de inversiones, no hay ninguna ley que lo pueda modificar. Entonces, ojo con eso. Ojo, y sin duda, 2 temas para cuando volvamos de la pausa: destitución en Perú, destitución por votación, y no se imprime más. Eso es lo que le dijeron a La Libertad Avanza. No se van a reimprimir las boletas. Cuando volvemos de la pausa, seguimos con más Comunistas. Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Espero que te guste. Cociné un pollo con papas, acariciado por una cocción a gas envolvente y uniforme, para luego ser realzado con un suave calor preciso. Ah, ¿lo hiciste al horno? Vamos a limpiar el aire. Llegó la hora de que conozcas el Airbag, el extractor de cocina portátil que se deshace del humo y el olor de cualquier habitación. Airbag tiene la potencia de un extractor de cocina tradicional en un formato compacto que podés poner en cualquier lado sin instalación. El secreto del Airbag está en su escudo de 2 etapas con una pantalla de micromalla y un filtro de carbón activado que succiona el humo y el olor a grasa y luego los atrapa y limpia, ayudando a despejar el aire para que sientas la frescura en cualquier lado. Usalo sin pausa cerca de la cocina para un excelente control de humo y olores. Apoyalo al lado de la parrilla para que el humo no llegue a tus ojos. Mira, el humo de cocina deja un enchastre grasoso en todos los muebles. Eso no pasa con Airbag. Airbag es ideal para departamentos, habitaciones, casas rodantes y espacios pequeños, con 3 velocidades ajustables para acomodarse a tus necesidades. Y cuando lo terminas de usar, el Airbag se dobla fácilmente volviéndose compacto para guardarlo. Si lo encargas hoy, recibís el increíble y mejorado Airbag Deluxe con una manija para traslado y luz LED incorporada. Llegó la hora de que conozcas el Airbag, el extractor de cocina portátil que se deshace del humo y el olor de cualquier habitación. El mejor producto y al mejor precio. Pedí el tuyo ahora. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. Este 26 de octubre pongámosle un freno al saqueo de Milei. Votá en defensa propia. Votá nacionalismo. En Capital Federal, votá César Biondini, diputado nacional, Frente Patriota Federal. Y nos dicen también, por último, que esto es para darle libertad a los argentinos.
Nosotros no queremos la libertad de morirse de hambre. Nosotros no queremos la libertad de que el más fuerte pueda aprovecharse y sea libre para explotar al más débil. Para nosotros la libertad es que te sobre sueldo a fin de mes. Esa libertad queremos, la del tipo que puede elegir a dónde se va de vacaciones libremente, a qué restaurante va, poder ir al cine, poder pagarle la educación a sus hijos. Esa es la libertad y eso se logra con salario. Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Mariano Recalde, candidato a senador nacional por la ciudad de Buenos Aires, lista 503. El kirchnerismo vive de nuestras torpezas. La Argentina necesita coraje, decencia y convicciones firmes en el Congreso Nacional y en todos los poderes que forman nuestra república para erradicar esta patología que vive entre nosotros. Yo no me voy a cansar, voy a dar esta pelea hasta el último de mis días y con el último aliento. Juan Martín Paleo, candidato a senador nacional por la ciudad de Buenos Aires, Alianza Potencialista Amarilla 502. En octubre, elegí diputados y senadores que están con los jubilados, nunca con los ajustadores y coimeros. En Ciudad de Buenos Aires, Cristian Castillo, senador. Frente de Izquierda, lista 506. Ya me conocés. Cada vez que tuvimos que pelear contra el kirchnerismo, yo estaba ahí. En octubre tenemos que elegir. O cambiamos de forma definitiva o volvemos atrás y tiramos todo nuestro esfuerzo a la basura. La libertad avanza o Argentina retrocede. Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501. La Argentina necesita decencia y convicciones firmes. Yo no me voy a cansar nunca. Voy a dar esta pelea hasta el último de mis días y con el último aliento. Ricardo López Murphy, candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Alianza Potencialista Amarilla 502. Continuamos en Comunistas por Bravo TV y hablábamos de no se imprime más, no se autorizó la reimpresión de las boletas para el día 26, por eso quiero saber cuál es la impresión de la mesa, porque había algunas dudas respecto a el nombre con el que iba a figurar la segunda candidata, porque se conoció que Diego Santilli va a ser quien encabece la lista, pero no va a haber reimpresión de boletas y la cara de José Luis Espert va a continuar. Algunos hacían hoy el meme de que Santilli se afeite para hacer un poquito más parecido. Pero ¿cuál es la impresión de ustedes de tener la foto de José Luis Espert para el votante? ¿Ya con el violeta alcanza o esto va a afectar a los números de la votación? Yo creo que afecta todo el tema de que el primer candidato es un hombre ligado al narco, financiado por el narco, con conexiones muy profundas y no casuales, y que además afecta a toda la libertad avanza. Porque si uno ve determinadas declaraciones, Gastón Alberdi, que dice que Milei le dijo a él mismo que asesoraba narcos, el propio Milei, y él se aparta por estos motivos. La denuncia de la propia Lilia Lemoyne, que lo hemos discutido, que denunció que Espert estaba ligado a los narcos y era financiado por los narcos. Es un tema muy profundo. Yo creo que es un acto de justicia, no solo por no gastar 18.000 millones, no sé cuál era la cifra. 13 millones de dólares. Claro, 13 millones de dólares, que son más o menos 18 o 20.000 millones de pesos. Es un acto de justicia porque representa el verdadero carácter de la lista. Si vos mirás la coima de Karina, si mirás la criptoestafa, si mirás toda la corrupción de la libertad avanza, la naturaleza de esa lista es un acto de justicia que persigue a la cabeza. Por algo lo pusieron como el principal candidato de esta elección, porque era el número 1 del principal distrito, que es la provincia de Buenos Aires. Y quiero decir lo último, ya bajado Espert, Milei dijo,
yo no eché a Espert ni lo hubiera echado. Son palabras que creo que merecen... Conociendo inclusive lo que dijo Patricia Burri, que ya sabían la causa de Espert. Por supuesto, se la informó el Ministerio de Justicia norteamericano. Esto es muy importante porque también volvemos a la idea de Milei. Milei reivindica a la mafia, reivindica a esas organizaciones ilegales, las reivindica, les parece algo digno. ¿Por qué? Porque saltean al Estado, porque no pagan impuestos. Claro. Son héroes. Son héroes. Lo he dicho, son héroes los que fuegan capitales. Vos conoces mucho a Patricia Burrich. En esa entrevista, hasta los mismos periodistas le decían, pero entonces estás reconociendo que la causa era de antes, y medio como que se empantanó por tratar de defender una situación que además Fred Machado, antes de irse, dijo, voy a dejar esto... El contratito acá... porque no me lo voy a llevar, me pesa mucho en la valija. Plantadito lo dejó, y se lo plantó. El canterito. Digo, pero fue muy rara esa entrevista con la ministra de Seguridad. ¿Qué te pasó a vos cuando la viste? Lo mismo que vengo viendo con Patricia desde hace mucho tiempo, ¿no? De alguna manera todas esas cosas que ella decía, las tira por la borda, digamos, cuando decía que el que las hace las paga, voy a luchar contra los delincuentes, todo eso que ella planteó en la campaña electoral en su momento cuando fue candidata a presidenta, no cumplió con ninguna de esas situaciones porque integra un gobierno que está formado por delincuentes, porque claramente Espert no es un caso aislado, ¿no? Estamos hablando de un tipo que ya se sabía. Patricia trató, le tembló la voz. Mira, cuando Patricia le tiembla la voz es porque claramente ella ya sabía de antes que estaba esto, y por supuesto, como mucho, porque en definitiva ya era voz populi, parecían hace cuánto se viene hablando. La foto de Per y el avión y todo eso estaba de antes, se sabía de antes. La pasa que la realidad que ahora tomó mucho más estado público porque en el medio de eso apareció el informe de la justicia norteamericana de Texas. Entonces claramente eso tuvo más repercusión. Pero ya sabía los vínculos de Per con Fred Machado, con el narcotráfico, y de alguna manera Milei defendiéndolo, porque Milei hasta hace muy poco tiempo decía que era chime de peluquería. Por lo tanto, no es que Milei se nos escapó un loco que no nos dimos cuenta y lo pusimos primero candidato a diputado. No, era el tipo que Milei quería poner como candidato a diputado para ser candidato a gobernador en la elección del 2027. Y sabían que tenía vínculos con el narcotráfico. Por lo tanto, es un símbolo que es este gobierno. Es un gobierno que tiene vínculos con el narcotráfico y que además es un gobierno corrupto, porque claramente aceptar guita del narcotráfico no solamente es un delito, sino también es un acto de corrupción. Y no podemos olvidar que el defensor de Fred Machado es el mismo defensor Francisco de Milei en 7 causas. Francisco Neto, que además fue candidato a vicegobernador con Carolina Píparo por la Libertad Avanza. Esa cosa de nombre, eso no es casualidad, no son casualidades. Para lo que entienda la gente, no son casualidades. Si pasa esto es porque por lo que estamos diciendo todos acá. El vínculo de este gobierno con el narcotráfico es muy claro. Y hay vínculos que resaltan, Juri, y otros no. Porque también se supo que Generación Zoe, hablamos de Cositorto, habría dado dinero para la campaña. Pero eso no tuvo el impacto. Me parece que el impacto, por eso cuando se lo critica tanto a nivel local, el impacto lo tuvo lo que dice Dani, la justicia de Texas diciendo, este señor tiene este problema. No lo está diciendo ningún chimentero de la Argentina. Y ahí me gustaría recordar, enseñar dos cosas. Uno es recordar qué argumentos había detrás de la aprobación de la boleta única a papel. Y uno de los argumentos, para mí el más nefasto, es el gasto que implicaba la impresión de boletas. ¿No? Y la política nunca puede ser un gasto en el sentido de todo lo que le provea a la ciudadanía herramientas para ir a votar, ¿no? Y la Libertad Avanza y buena parte de ese sector político argumentaba, entre otras cosas, a favor de la boleta única a papel, porque había un supuesto negocio histórico de los partidos políticos que eran solo sellos electorales que se presentaban a las elecciones para cobrar del Estado cuando se imprimían las boletas, la impresión de las boletas, etcétera, etcétera. Oh, qué justicia poética, y sí que la hubo aquí. Se estrena la boleta única a papel a nivel nacional y los que pedían reimprimir las boletas y supuestamente garantizar ellos con dinero la impresión de boletas, etcétera, etcétera, era la Libertad Avanza, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, y por otro lado hay una cuestión respecto de Cositorto y del impacto de lo que vos decías, Santiago, de cómo
cuando la justicia de Texas, ¿no? Apareció, bueno, justamente apareció esta transferencia, se hizo pública de los $200.000 a Esperce, y cuando apareció la justicia de Texas detrás de esto, se hizo público, ahí operó rápidamente la Corte Suprema, ahí, bueno, efectivamente, la ciudadanía, los medios lo empezaron a acorralar, pero a mí me gustaría señalar algo, a mí me hubiese gustado, como simple ciudadano de a pie, que el Congreso argentino le hubiese pedido el desafuero, hubiese votado el desafuero de Espert. No que Espert tuviera que presentar una renuncia con goce de sueldo, por otro lado, hasta el 10 de diciembre. Digo, este mismo Congreso fue muy expeditivo en algunos casos. Recuerdo el de Julio De Vido, ¿no? Recuerdo el diputeta, casi como un chiste, ¿no? A esta altura. Me hubiese gustado que hubiese sido la propia política, el propio cuerpo, el que votara el desafuero como un gesto, efectivamente, de transparencia, como un gesto de responsabilidad cívica, democrática, etcétera, etcétera. No que el tipo pidiera una renuncia, porque el tipo sigue teniendo fueros. Licencia, no renuncia. Bueno, pero licencia, como dije antes, la licencia con goce de sueldo hasta el 10 de diciembre. Con goce de sueldo hasta, Dani. No, yo tengo una diferencia ahí, ¿no? Yo creo que hay que ser muy cuidadoso con los precedentes de quitar diputados de la Cámara porque... digamos, pasó en el caso de Vido, que para mí de alguna manera lo entregó su propio bloque, claramente. Desde luego. Y me parece que hay que ser pero cuidadoso no fue porque... expulsión, fue desafuero por pedido de la justicia. ¿Cuál? El de Debido. El de Debido. No sí, fue expulsión. No, la que planteó pero la votaron los expulsión propios por también. Inhabilidad moral fue Elisa Carrió y no se aprobó pero eso. bueno, okay. Es un detalle no menor. Es cierto. Porque si no, cualquiera que no le gusta lo que opinamos, viene por inhabilidad moral y nos rajan. No hay que generar el argumento Perú. Pero quería agregar algo respecto al tema de la boleta. Porque hoy lo escuchaba el viceministro de Justicia hablando que la culpa era de la justicia. No, la culpa de que no se impriman nuevas boletas es del gobierno que puso a Espert como candidato. Se tienen que hacer cargo de haber puesto un narcodiputado como candidato a diputado y por lo tanto está muy bien que no se le cargue al pueblo porque esta plata de la gente, imprimir nuevamente las boletas que son 13 millones de dólares que se podrían usar para un montón de cosas. Por ejemplo, para los fondos para discapacidad que el gobierno hoy, los discapacitados que el gobierno hoy no está cumpliendo con la ley a pesar de que se rechazó el veto. Pablo, déjame, hago el resumen de esto para que se entienda. El gobierno apeló ante la Cámara Nacional Electoral, la CNE, el fallo de la Justicia Federal, que rechazó la reimpresión de boletas en la provincia de Buenos Aires. El fiscal federal de la Cámara, Ramiro González, consideró que hacer lugar al pedido de reimprimir es imposible y que se pone en riesgo la elección. La CNE decidirá hoy, por ahora se vota con la cara de José Luis Espert. Bueno, esto ya lo habían decidido, yo esto creo que no va a tener mucho cambio. Lo que sí se logró, que la Libertad Avanza, la CNE, fue que el puesto 1 sea para Diego Santilli, como lo habíamos dicho, y no para Karen Reichert, con críticas de la Cámara al fallo del juez de primera instancia, Alejo Ramos Padilla. Desde Fuerza Patria le piden al ministro del Interior, Lisandro Catalán, que el ahorro de 15.500 millones de pesos que dijo que había para pagar la reimpresión se use para mejorar la situación del Hospital Garrahan. Claro, si está el dinero, usalo. Hay que aprovecharlo. Claro. Pablo, quiero volver sobre una reflexión sobre la élite y la élite gobernante y las élites económicas. Basta ver en qué ha caído la élite económica argentina que con solo mirar las listas a diputados y senadores que tiene la Libertad Avanza, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país. Baste solamente eso para mostrar en qué se ha convertido la élite económica argentina, que tiene que elegir candidatos entre vinculaciones narco, gente que no puede justificar de dónde viene su patrimonio. Primera candidata en Río Negro. Sí, Lorena Villaverde. Se hizo el otro día, intentó hacerse una rinoscopía para demostrar que ella que no era... Pero hay narcos que lo consumen, che. A ella la agarraron con 400 gramos. Bueno, se ve que eso, claro, hay que ver si era para consumo o para la venta. Por eso digo y recuerdo haberla visto intentando hacer un examen. Y el otro punto también con Karen Reichert es que hay dudas si va como Karina Vázquez, porque no presentó el trámite que sí, ahí vemos la boleta, ahí se ve como Karen Reichert. Cunio Santiago Dogo
eso lo podés presentar, esto Néstor vos sabés, Sí, vos sí. podés ponerlo, pero si ella no lo presentó va con su nombre Karina Vázquez. Lógico, porque se puede hacer el trámite por un nombre de fantasía, por lo que fuera. Hay personas que usan nombre de fantasía, algunos lo usaron durante la dictadura, les quedó el nombre, pero tenés que hacer el trámite. Claro, Y claro. si no, como es Cualquier cualquiera. cosa. Claro, Tenés que hacer el trámite que indique que esa persona en realidad es Karina Vázquez. Claro. ¿No? Bueno. Ahí escuchaba, y vamos a meternos con el otro tema, te escuchaba vos, Julio, hablar de Perú, hablamos de Perú en cuanto a la economía, pero hablamos de la destitución en Perú. El Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte tras declarar su permanente incapacidad moral para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado. Así, la primera presidenta mujer de Perú terminó su mandato de 2 años y 10 meses, habiendo asumido a finales del 2022 para suceder a Pedro Castillo en 2021 y 2022, del que era su vicepresidenta. Asume el presidente del Congreso, el derechista José Geri Oré, con denuncias por abuso sexual. Digo, vos lo nombraste, incapacidad moral, y el que asume... Bueno, claramente la cuestión que antes lo comentaba Daniel, ¿no? Que lo conoce bien el tema, la cuestión de Perú es de una fragilidad institucional, porque yo revisaba el tema, ¿no? Y efectivamente antes de venir, y de los últimos 7 presidentes, 6 no terminaron su mandato. Es decir, que allí hay una estabilidad económica, pero una fragilidad. Y cuando digo estabilidad económica en el sentido de el neoliberalismo y el capitalismo salvaje llevado al extremo, ¿no? Con 70 y pico % largos de pobres. De pobres, efectivamente. Claro. Después decía el experimento Milei, ¿no? El experimento Milei que, tomó como uno de los faros ese modelo de desigualdad. Pero por otro lado, mientras ese modelo de desigualdad económica está más o menos asentado, la fragilidad política es notable. Aclaremos que el sistema en Perú, el Congreso puede destituir un presidente por mayoría simple, con lo cual, cuando se juntan varios bloques, no es que necesitan un juicio político como acá, que hay una Cámara acusadora, que es la Cámara de Diputados, después la Cámara jugadora, que es el Senado, y 2 tercios. Acá, en Perú, es con mayoría simple, el Congreso decide excluir al presidente, sacarle el apoyo, y se terminó el presidente, se terminó el mandato, con lo cual, esa fragilidad institucional que decía Julián, claramente se representa que cambiaron 6 presidentes, no terminaron su mandato, los últimos 7, ¿no? Una locura. Ahora se revela que son todos chorros. Sí, Eso porque sí. son todos chorros. Es decir, no es Eso, que caen sin lugar a porque dudas. sí, ¿no? Hay un nivel de corrupción brutal. Y bueno, y Alan García se suicidó antes que lo vengan a buscar. ¿No es cierto? Sí, pero- Es cierto, es una historia una locura, ¿no? De todas maneras, la estabilidad económica que ellos tienen, por ejemplo, el presidente del Banco Central ha trascendido 5 o 6 gobiernos, digamos, de alguna manera. Entonces se mantiene la política económica, por supuesto, fuertemente neoliberal, que hace que tengan un 70% de pobres, pero van cambiando los presidentes, pero siempre manteniendo la misma matriz económica que lleva a la desigualdad que también tiene Perú. es la ¿no? demostración de que el modelo extractivista no soporta la democracia. Esto también tiene que ser una reflexión para nosotros. El modelo económico extractivista de enclave no soporta la democracia. O mejor dicho, puede hacer que la democracia tenga un ritmo distinto al de su explotación económica. Puede mantener los negocios independientemente que caiga un presidente, que caigan diputados. O sea, los negocios son estables. Exacto. Es un modelo confiable para la economía extractivista. ¿no? Ahora, yo te Y digo eso una es lo que quieren en cosa, Argentina. Estados Unidos es la mayor potencia industrial del planeta y no lo veo muy democrático a Trump. Claro. Es decir, que creo que el capitalismo empezó a no soportar la democracia, ¿no? Sí, claro. Me quedé sin tiempo, pero me quiero quedar con una palabra que me está haciendo mucho ruido en la cabeza, que es la palabra faro. El faro no tiene utilidad tierra adentro. Sirve para los barcos que vienen de afuera. Y ser el faro de América Latina, en realidad, ¿qué es? Guiar a otros hacia algún lugar. El faro tiene una única persona de puesto de trabajo. No es demasiado importante, pero es mucho más importante para ayudar a los que vienen de afuera. Me quedé con eso simplemente, camaradas. Gracias por estar nuevamente Santi. en la mesa de comunistas. Gracias, Santi. Gracias, los esperamos mañana haciendo Comunistas por Bravo TV.